personas con mayor interacción social, con mayor apoyo maternal, con un parto natural que ya recibió gérmenes, parecería que le da una protección a su sistema inmunológico que se asocia y en todos los mamíferos, no solo en el hombre, la microbiota social como un factor elemental, dando una respuesta, un camino de investigación distinto al del estrés. El del estrés es el factor deleterio, el factor malo que nos está afectando y estamos investigando, pero la mejor forma de darle la vuelta y entrar por otro lado tal vez es la interacción, fortalecer nuestros lazos, fortalecer nuestra microbiota en el sentido social. Bueno, todo este predominio de este tipo de lactobacilos altera el pH vaginal, ¿no? Ese pH vaginal se acidifica y un pH, digamos, que corresponde a un pH normal sería, bueno, por debajo de 4 o entre 3,8 o 3,5 y 4,5. Eso es un margen, un buen pH de la vagina. ¿Qué va a hacer ese pH tan ácido? Bueno, ofrece como una alta resistencia a la colonización de otras bacterias y, bueno, de todo bichito, ¿no? Entonces, en definitiva, mantener ese pH es una de las, digamos, de las cosas que uno puede hacer que empoderan, digamos, para prevenir cualquier tipo de infección vaginal, que son súper comunes. Porque es como una tranquilidad, nos permite ver y sobre todo a las generaciones jóvenes en las cuales hay tantos mitos, tanta culpa que se genera en torno a las relaciones sexuales y ahora con la ideología de género ni hablar, pero que más allá o más aquí de nuestras orientaciones y de las tendencias, es mucho lo que se puede hacer en el terreno naturopático, en el terreno de fortalecer nuestras defensas para enfrentarnos con amor a esa sexualidad y no quedarnos circunscritos en una genitalidad culposa y diría yo, con mucho miedo de infecciones y demás para hacerla explotar verdaderamente y que nos ayude a fluir. Miguel, buen día, ¿cómo estás? Cecilia, bienvenido toda nuestra audiencia a este otro episodio de nuestro podcast, que hoy tenemos un episodio con sal y pimienta. Hoy queremos hablar de lo de siempre, fortalecer nuestro sistema inmunológico, pero metiéndonos un poquito en política. Queremos hablar de cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico desde el punto de vista de defendernos de los cambios estacionales, como son las gripes, el invierno, etcétera, cómo defendernos de pronto de los gérmenes que tenemos en la boca, o cómo fortalecer nuestra microbiota. Hoy aquí es que estamos entrando en política, cómo hacer de que nuestra vida sexual, de nuestra sexualidad, sea más plena y más segura, sin recurrir a los métodos convencionales de tratamiento cuando rompemos nuestro equilibrio de salud, cuando nos enfermamos. Entonces, es un tema apasionante el de fortalecer nuestro sistema inmunológico, particularmente este último, el tema eh, de enfrentar nuestra sexualidad con tranquilidad, con plenitud. Y es mucho lo que la ciencia está avanzando. La ciencia dura, bueno, en base a fortalecer nuestros gérmenes que nos ayudan y nos defienden, y la neurociencia, en la cual también la energía, en ver la sexualidad desde un punto de vista holístico, influye mucho en nuestras defensas, en nuestros microbios. Y no me puedo aguantar de contar una anécdota que para mí fue impactante, o sea, me hizo ver mucho el enfoque que tenemos nosotros en general frente a la sexualidad. Y fue en ocasión tengo mi hija primogénita, vive en Río de Janeiro, me invitó para allá para el cambio de milenio, para el Rebellão en Río de Janeiro. Y unos días antes de ese, Roberto Carlos se presentó en una playa de Copacabana, una cosa impresionante, la cantidad de gente. Y entonces
yo empecé, bueno, a mí me gusta Roberto Carlos, pero nunca fui así fanático de él, pero cuando veo y empiezo a sentir su transmisión, y aquí es lo que viene, él se comunica con la gente a pesar de su edad y todo de forma maravillosa y dice, ¿cuáles son las tres cosas mejores de la vida? ¿Cuáles son las tres? Y todo el público, La primera, dice él, la primera, el gelato, el helado, y bueno, y todo ese público, ay, sí, el helado, el helado. Entonces sigue generando tensión y expectativa. Dice, y la segunda cosa mejor de la vida, dice, es el sexo. ¡Wow! Ahí explota esa audiencia brasilera, internacional, porque en verdad que estaba esta playa llena de gente de todo el mundo, empezando por los cruceros que parecían otro cordón de edificios. Estaban los edificios, estaba la Rambla, estaba el mar y otra pared de cruceros internacionales escuchando a Roberto Carlos. Y el tercero, que es el más importante, ¿cuál es el tercero? Y aquel silencio, y él mantiene la atención. El tercero es el sexo, dice, pero el sexo con amor. ¡Cling! Bueno, obviamente la expectativa fue increíble, pero el Homo sapiens es la única especie que no usa solo el sexo para reproducir. O sea, nosotros tenemos la capacidad de hacer del sexo algo mucho más grande, algo mucho más satisfactorio, y la cual la neurociencia lo está confirmando. Sin embargo, cuando vemos las tendencias, cuando vemos en realidad la forma en la que mujeres y hombres enfrentamos la sexualidad, en una inmensa mayoría de los casos nos vemos circunscritos, limitados, contenidos a la genitalidad. Pero la sexualidad es mucho más que la genitalidad. La sensualidad alimenta y hace que esa parte genital de la sexualidad se eleve a niveles insospechados. Entonces, en este terreno, aterrizando y uniendo, digamos, la parte de energía emocional, del amor en nuestras relaciones sexuales, con la parte biológica, fisiológica, es mucho lo que se puede hacer para fortalecer la microbiota que tenemos, hombres y mujeres. Y en ese sentido, bueno, en ocasión de un paciente particular en el cual vimos en conjunto con Cecilia, a mí se me abrió un mundo que verdaderamente me parece de sumo interés dar de conocimiento público, porque es como una tranquilidad, nos permite ver y sobre todo a las generaciones jóvenes en las cuales hay tantos mitos, tanta culpa que se genera en torno a las relaciones sexuales y ahora con la ideología de género ni hablar, pero que más allá o más aquí de nuestras orientaciones y de las tendencias, es mucho lo que se puede hacer en el terreno naturopático, en el terreno de fortalecer nuestras defensas para enfrentarnos con amor a esa sexualidad y sacar, no quedarnos circunscritos en una genitalidad culposa y con, diría yo, con mucho miedo de infecciones y demás, para hacerla explotar verdaderamente y que nos ayude a fluir. Entonces, Cecilia, que es la experta en esto y que bueno, me abrió un mundo cuando le hice la consulta de un paciente que tenía frecuentes infecciones, un hombre con frecuentes infecciones en su miembro viril, en el pene, y que era tratado su microbiota intestinal la encontramos con una predominancia de un germen, de una prebotela de 60%, no nos explicábamos por qué, y resulta que el resultado es que por tener esas múltiples infecciones venéreas, tenía muchos tratamientos antibióticos. Solo el plantear esta situación y darle respuesta a eso con fortaleciendo su mucosa para que los gérmenes que frecuentemente lo aquejan no puedan entrar, para mí abrió un mundo. Entonces yo aquí le voy a pasar a mi querida compañera de podcast, Cecilia, ¿qué pueden hacer los hombres para
en su relación, en su genitalidad, y más los hombres que tenemos esa, yo creo que tenemos dos hemisferios, pero no sé si son hemisferios cerebrales o testiculares, porque el hecho de producir tantos espermatozoides creo que es como una espada de Damocles que tienen todos los mamíferos. O sea, todos los machos de mamíferos andan por el mundo viendo cómo desperdigar y sembrar sus semillas de espermatozoides. Las mujeres son más cautas, su reserva de óvulos es como un tesoro que va administrando a través de toda su vida genital activa. Parecería que esta producción de espermatozoides hace que nosotros los hombres tendamos a ser más promiscuos. Se dice que por ahí que cada hombre sale en la mañana viendo a ver dónde puede poner sus espermatozoides. Esto es justamente digamos, una limitación, es como bajar el poder de satisfacción que nos da la sexualidad a la animalidad, a la verdaderamente, y ahí tal vez la paternidad irresponsable y muchas otras cosas que están por esa base fisiológica, creo yo, de esa producción excesiva de espermatozoides. Pero nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentimiento superior es el que lo orienta, y cuando lo causamos por la vía del amor, esa genitalidad explota en emociones y en satisfacción. Entonces, Cecilia, comienza a hablar porque si no yo no paro. Bueno, Miguel, buen día. Bueno, es un tema candente, sí. Pero es bien interesante, ¿no? Porque también, así como siempre hablamos de la microbiota intestinal, también hay una microbiota que es típica, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hablando de las relaciones sexuales y demás, de la vagina, y también en el caso de los hombres, ¿no? Y cómo, bueno, la interacción de esto justamente tiene su efecto sobre ambas microbiotas. Y en particular, empecemos por el caso de las mujeres. La microbiota vaginal es bien distinta en el sentido de que, bueno, es una microbiota que está dominada por lactobacilos. Muchas veces se puede dividir en 5 grandes grupos, depende de cuál sea el tipo de lactobacilo dominante. Pero bueno, el Lactobacillus crispatus debería ser el que ocupe un 90% de esa microbiota. A diferencia, por ejemplo, ¿no? de la microbiota intestinal, que siempre hablamos de que, bueno, cuanto más diversidad, cuanto más eh, equitativa sea esa distribución, es mejor. Bueno, en este caso es de las pocas microbiotas que buscamos todo lo contrario, buscamos un dominio total de lactobacilos. Y si es de ese Lactobacillus crispatus, aún mejor. ¿Por qué? Bueno, porque lo que va a hacer Lo de ese Crispatus, ¿por crispatus, qué será, Cecilia? ¿Por qué ese nombre no es un nombre que uno se queda pensando? Lactobacillus crispatus, no me voy a olvidar nunca más. 90%, imagínate tú, de la microbiota de vaginal. Qué increíble. Bueno, esto es nuevo para mí. en Adelante, realidad, adelante. el Lactobacillus crispatus es de los que produce más cantidad de lactato. Entonces, tiene un muy buen poder de acidificación. Que eso a mí me pareció súper interesante y que de repente es algo que nos podría servir a todas las mujeres como prevención también, ¿no? Porque, eh, ¿cuál es la lógica? Bueno, todo este predominio de este tipo de lactobacilos altera el pH vaginal, ¿no? Ese pH vaginal se acidifica y un pH, digamos, que corresponde a un pH normal sería, bueno, por debajo de 4 o entre 3,8 o 3,5 y 4,5. Eso es un margen, un buen pH de la vagina. ¿Qué va a hacer ese pH tan ácido? Bueno, inhibir, ofrece como una alta resistencia a la colonización de otras bacterias y, bueno, de todo bichito, ¿no? Entonces, en definitiva, mantener ese pH es una de las, digamos, de las cosas que uno puede hacer que empoderan, digamos, para prevenir cualquier tipo de infección vaginal, que son súper comunes, o sea, es algo que las mujeres sí sabremos de eso, ¿no? Uno puede tener, bueno, una infección por diferentes bacterias que lleven
a diferentes alteraciones, así como por hongos. Y en el caso de los hongos, este pH lo que hace es, bueno, no es que inhiba el sobrecrecimiento de hongos, pero sí no permite que, por ejemplo, hongos como la cándida, cambien su estructura y se comporten de una manera más patógena, digamos. Entonces, esa es un poco la idea. No Ya que permite. cuanto más ácido el pH, más contenido están los Sí, gérmenes transgresores o patógenos. O sea, sí, un pH alcalino favorece que todos los que vienen a echar a hacer problemas prosperen. O sea que exacto. nuestra orientación es a mantener ese pH, mantener ese crispatus en su nivel óptimo para generar lactato, para que ese acidifique en la mucosa, el pH del ambiente vaginal, ¿verdad? Exacto. Y bueno, y sabiendo esto, o sea, a ver, dentro de lo que es el ciclo de la mujer hay periodos que son mucho más de riesgo, digamos, o sea, enseguida después de la menstruación, por el hecho de, bueno, de que la sangre ha perturbado ese ecosistema, entonces provoca esos cambios en el pH, o bueno, en momentos claves como la ovulación o en determinados momentos del ciclo menstrual en que los estrógenos bajan o se alteran, o también son momentos en que estos lactobacilos no tienen como el alimento necesario, entonces también bajan. Y bueno, y algo que a mí me pareció, la verdad, súper fácil de tener en cuenta y que de repente sería algo que, no sé, que hasta podríamos enseñarles a los adolescentes y demás, es, bueno, es una mucosa que es sumamente accesible, ¿no? Entonces, bien podríamos medir ese pH o tener una idea de por dónde va para actuar en consecuencia, ¿no? Son, de hecho, bueno, venden tirillas, muy fáciles de usar para medir el pH vaginal, que, bueno, son como ciertos indicadores que también uno podría tener en cuenta. Y bueno, como es una mucosa muy fácil de acceder, también se pueden tomar medidas, que son las mismas que nosotros usamos a veces, en todo lo que es el microbiota intestinal, ¿no? Pero el uso del té verde, el uso de determinados eh, compuestos que se hacen irrigaciones también ayudan a cambiar ese medio, digamos. Son cosas que uno puede utilizar perfectamente para evitar sobrecrecimientos o mantener un buen pH o incluso ni que hablar el uso de probióticos vaginales, ¿no? O sea, hay probióticos que justamente incluyen este crispatus o incluyen algunas bacterias, otros lactobacilos que son interesantes, o hasta incluso hay óvulos en base a ácido láctico, ¿no? Que justamente lo que hace el ácido láctico es el producto de estas bacterias, digamos, el ácido láctico. Uno puede usarlo en estos periodos en que el pH no está tan bien mantenido y bueno, y usar directamente ácido láctico. Interesante. Que, esto además es muy práctico, ¿no? Porque, y muy también, como diría yo, poco agresivo, porque de lo que estamos tratando es de mantener un pH que mantenga a raya los gérmenes que habitualmente causan problemas, infecciones, flujo en la inmensa mayoría de las mujeres. Y aquí estamos hablando de mujeres en edad genital activa y tal vez también después de la menopausia. Entonces, sintetizando, medir el pH no es una cosa complicada, hay tirillas en el mercado en el cual las podemos medir. Un pH ideal es entre 3,5 y 4,5, eso es ácido. Y si está alto, hay medidas que podemos tomar, como por ejemplo irrigaciones con té verde o óvulos de ácido láctico, o creo que también oí decir de que el lactulón en el caso de las mujeres no se debe usar, ¿verdad? O sí se puede usar. Sí, 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 el lactulón se puede usar, bueno, ahí tendrían que hacer una irrigación, sí, mezclando el lactulón con té verde, sería otra de las cosas que uno puede usar a nivel vaginal.
Eh, y también, nada, también pensar un poco en cuáles son, por ejemplo, en esa exposición al riesgo, ¿no? O sea, el uso de antibióticos muchas veces, y creo que todas las mujeres lo sabemos, que luego del uso de antibióticos muy probablemente haya un sobrecrecimiento fúngico a nivel vaginal, eso es como algo típico. El uso de, bueno, los cambios hormonales, ni que hablar, lo que hablaste recién después de la menopausia, y todo lo que implica. Bueno, fumar, por ejemplo, ya se sabe, ¿no? Que a nivel de mucosas es súper, de todas las mucosas, es de las cosas que afecta, digamos, también esa microbiota. El uso, bueno, La mucosa vaginal afectándose por el cigarrillo. Wow. Este, sí, 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 ni que hablar, sí, sí. ok, no, Y bueno, y también todo lo que es el uso de antifúngicos tópicos o, bueno, duchas vaginales. Hay un montón de cosas que son, bueno, y ni que hablar las relaciones sexuales, ¿no? Son momentos también ahí bueno, que por la fricción y por todo también es un daño en la mucosa que hace que aumente el riesgo, digamos, de que cualquier bichito que esté rondando y si o no hay sea una que buena protección y no hay un buen pH, bueno, pueda proliferar. Eso es un poco la idea. Este, pero bueno, ¿cuál es la importancia entonces de que este ecosistema esté como dominado por lactobacilos? Bueno, es una mejora en la fertilidad incluso porque se sabe que ahora están estudiando mucho ese tema para las personas que están buscando tener hijos y demás. Después, eh, bueno, reduce la transmisión de determinados virus y determinadas bacterias. eh, Protege contra ciertos tipos de displasias a nivel vaginal. Bueno, el HPV incluso parecería no tener mucha chance con un pH menor de 4,4. Entonces, imagínate. a ese nivel, ¿no? Bueno, y protege también muy posiblemente contra esas infecciones urinarias recurrentes y demás. O sea, que es parte de lo que uno tiene como que tener en cuenta en todo esto. Entonces, a veces me parece como que son cosas que uno podría tener en cuenta, son bastante nuevas también todo este tema de la microbiota vaginal, pero bueno, bien interesantes y también una mucosa bastante accesible, ¿no? Creo que también nosotros hemos hablado de eso, hemos hablado en otras oportunidades también de la microbiota bucal, pero lo mismo que se puede usar para acceder a diferentes mucosas, vale para varias, a nivel de la boca también, en los buches con té verde concentrado, el lactobacillus reuteri, son cosas que se usan normalmente para mantener ese ecosistema bucal. Este, bueno, eso está bueno porque es todo un tema de prevención, ¿no? No estamos hablando de que, bueno, cuando ya hay un sobrecrecimiento y ya sí, hay determinada infección, que bueno, ni que hablar que ahí siempre hay que recurrir, ¿no? Al médico y ver qué antibiótico usar y demás. Estamos hablando, bueno, como uno antes de que todo eso ocurra, tiene como un montón de instancias para no llegar a esas infecciones, digamos. Sí, sí, disminuir la posibilidad de que venga la enfermedad manifiesta en Florida con toda su sintomatología y que también, ¿no? En el caso de las infecciones, muchísimas de las infecciones, los tratamientos convencionales están en cierta forma dándole paso a tratamientos con probióticos, tratamientos con medicinas herbales, tratamientos con prebióticos. Que yo quedé sorprendido de que la giardia, la giardiasis, de la cual hay un porcentaje altísimo, es una enfermedad muy predominante. El tratamiento indicado, hoy la ciencia lo dice, confirmando de que los tratamientos con timidazol, los tratamientos con los antibacterianos clásicos han cedido lugar con alfombra roja a los tratamientos naturales, el ajo, los probióticos, en fin, muchos recursos que hacen que el tratamiento de cuando aparece la enfermedad, también la parte naturista, naturopática tenga un rol, diría yo, con muchas ventajas sobre el tratamiento convencional.
Pero haciendo síntesis de esto, Cecilia, de lo que hablábamos, yo quedo verdaderamente sorprendido de la posibilidad de sencillamente chequeando el pH vaginal sin mucha obsesión, sin mucha paranoia, pero estando pendiente. Sobre todo, o sea, las estadísticas dicen que la prevalencia de infecciones y de reinfecciones después de tratamiento por cándida o por tricomona o las mismas clamidiasis son frecuentes, sobre todo en las mujeres en edad genital activa y contrastado con estudios que se hacen en prostitutas, en trabajadoras del sexo, que algunas de ellas logran ser totalmente inmunes a las infecciones. Entonces, el estudio lo que nos dice o a dónde llega es que cuando nosotros logramos mantener nuestro pH a través de la microbiota, a través de este crispatus en un 90%, quizás logremos el secreto de tener las relaciones sexuales, de tener las vulnerabilidades fisiológicas como la de la ovulación, como la de la regla, como la del embarazo, con un tratamiento, digamos, natural que lo podemos hacer en casa y con resultados muy buenos. Ahora, la pregunta que yo me hago, en el caso de los hombres, ¿esto aplica en forma similar? Porque las características anatómicas de la uretra del hombre es mucho más larga, está más protegida, no sé. ¿Qué me dices en torno a la prevención de las infecciones en el caso de los hombres? Bueno, en el caso de los hombres, lo que yo he estudiado es que también en estos casos en que hay infecciones y bueno, incluso a nivel vaginal, que bueno, que por medio de las relaciones también se pasan, ¿no? De hombres a mujeres, o bueno, dado el caso, también se utilizan estos enjuagues, con té verde, con incluso a veces usan determinados herbales y demás, para también como forma de prevenir ese tipo de pasaje de bacterias, o por lo menos promover bacterias que sí sirven, digamos. Eh, y ni que hablar que, bueno, que cuidar también, ¿no? Yo creo que ahí también la microbiota intestinal juega un papel, porque, bueno, hay bacterias que pasan también de un lugar a otro, por cercanía. Entonces eso sería como parte e incluso hay como un espacio bastante nuevo, incluso en todo lo que es estas infecciones urinarias recurrentes, que también están hablando de que, bueno, de que mantener como una buena cantidad de lactobacilos en ese sentido también protegería. Pero bueno, está muy incipiente, hay mucha información que está saliendo y eso es bastante. Habría que investigarlo un poco más, pero sí, creo que hay cosas que se pueden hacer como para reducir el riesgo, sin duda. Cecilia, nosotros también tenemos el crispatus, o es patrimonio de ustedes las féminas. No, es de las mujeres. Ah, qué cosa tan buena. O sea que No, en el... también hay otros lactobacilos que, bueno, en esto de que la microbiota vaginal se clasifican en diferentes grupos, hay otras, el mejor sería ese ecosistema dominado por Crispatus, pero después hay otros tipos de microbiotas vaginales, otras dominadas por Lactobacillus gasseri, otras por Inners. Cada uno va disminuyendo en su capacidad de acidificar y de producir esa, digamos, protección. Después hay, obviamente, microbiotas que ya son, bueno, más tendientes a desequilibrios, que bueno, en las cuales los lactobacilos de ningún tipo dominan, ¿no? Son otros bichitos que están ahí, son mucho más, diversas, cosa que no queríamos en este caso. Este, pero bueno, hay diferentes tipos de clasificaciones de microbiotas vaginales. La ideal es el Crispatus. Después hay otros que, bueno, que no son tan buenos, pero también son como, bueno, permiten esa estabilidad, ¿no? A los cambios. O sea, Ahora yo me pregunto, la regla del pH ácido también funciona para los hombres, ¿verdad? La acidez protege al hombre, pues son
O sea que un pH alcalino en la mucosa peniana vulnerabiliza, o sea, debilita la defensa o el sistema de defensa frente a los agresores, el pH. Y la otra pregunta es, ¿también la microbiota del hombre no hay mucha diversidad como en el de las mujeres o es distinto? Bueno, ahí la verdad es que no sé. Qué Sí. bueno, qué bueno. Te agarré en una, esta la voy a Es anotar porque esto es algo, raro, esto es raro. no, no, Bueno, es algo que tengo en el debe, o sea, hay que investigar un poco, pero claro, no claro, claro, sabría claro. decir cuál es. De hecho, Pero lo es, interesante es es algo que que el todavía pH, está como muy en pañales, ¿no? claro, pero que a los hombres les puede servir estas duchas vaginales, por ejemplo, después de tener relaciones sexuales riesgosas, los puede proteger, ¿verdad? Sí, sí, Las sin duchas duda que vaginales sí. que favorezcan la acidificación del pH. Bueno, perfecto. Ahora, un tema también que queríamos tratar hoy, Cecilia, es que, por ejemplo, con el cambio estacional, ustedes están entrando, bueno, ya están el invierno ya mostró su cara, ¿verdad? Se está haciendo frío Sí, y exacto. empiezan a aparecer los resfríos, las gripes, bueno, empiezan a aparecer los trapos rojos, vamos a empezar a usar mascarillas otra vez. ¿Qué me dices en torno a eso? O sea, el invierno allí es muy diferente al invierno, a lo que se le dice invierno en los trópicos, que en realidad es el verano. O sea, nosotros al estar en el hemisferio norte, aquí estamos entrando en verano, los días son más largos, por eso hay más vapor de agua, por eso hay más lluvia y coloquialmente se le dice invierno, porque llueve. Cuando llueve hay menos temperatura. Y aquí también hay enfermedades estacionales de las lluvias que son productos de la eclosión de la vida. O sea, hay frutas, hay mangos, hay maíz, hay aguacates, hay cantidad de frutas. Y las bacterias y los virus participan del festín. Y nosotros tenemos, o sea, los niños, más conjuntitis, más lesiones de piel, un poquito más de gastroenteritis, pero en general, en una población más rozagante. En invierno, en las comunidades, sobre todo pequeñas comunidades agrícolas de Venezuela, porque yo lo viví cuando llegué aquí a este país, la llegada de las lluvias, yo veía que los pacientes venían con lagañitas en los ojos, los niñitos, algunos con diarrea, pero todos venían más rozagantes, con mayor peso. El invierno es una época en la cual se come mucho y se engorda aquí en el trópico. Pero en Uruguay y en Argentina y también donde están ahora mi familia allá en el norte, en Europa, por allá, el invierno significa riesgo de contagio y sobre todo, bueno, en los colegios, en los kinders, en los gimnasios, en los sitios donde convivimos en ambientes cerrados, es donde estamos más en contacto con otros, con, con gérmenes que nos pueden hacer daño. A ver, ¿qué nos puedes decir de eso, Cecilia? ¿Cómo están las cosas allí Bueno, en... justamente ahora estamos en ese tipo de niveles altos de contagio de enfermedades respiratorias, ¿no? De infecciones respiratorias. Entonces, bueno, siempre hemos hablado del uso de probióticos y prebióticos y demás para mejorar todo lo que era la parte del sistema inmune. Y dos detalles que de repente pueden servir así como eh, el uso, hay un estudio que habla del uso de inulina, que bueno, es un tipo de prebiótico, que se consigue acá en Uruguay fácilmente, que si bien no es de los que usamos habitualmente de entrada, digamos, en desequilibrios intestinales porque da muchos gases y distensión. Sí es cierto que, bueno, que funciona súper bien para alimentar bifidobacterias, lactobacilos, o sea, es como una fibra soluble de la cual se alimentan estos bichitos. Y lo interesante es que hay un estudio en niños que atendían guarderías que estaban en una población entre 4 y 24 meses de edad. Bueno, el uso de este tipo de prebiótico como la inulina
redujo en un 32% el uso de antibióticos en estos niños, redujo en un 34% los episodios de fiebre con síntomas respiratorios incluso, bueno, en otras cosas que a veces están asociadas, como un 61% menos en episodios asociados con diarreas y demás. Y bueno, y redujo el ausentismo básicamente de las guarderías, ¿no? En los niños. Me pareció súper interesante porque, bueno, es algo que es fácil de incluir en la alimentación de los niños porque se disuelve fácilmente en cualquier líquido, es incluso hasta dulce. Pero bueno, son cosas que uno a veces puede hacer para mejorar toda la parte de inmunidad. Y por otro lado, con respecto al conocido COVID, también han visto que, por ejemplo, mejorar la producción de butirato a nivel del intestino hace que la respuesta inflamatoria a este virus sea mucho menor. O sea, obviamente agarrárselo uno se lo va a agarrar, pero también esa respuesta de esa cadena de Claro, inflamación claro, es claro. diferente. Eso, los estudios interesantísimos que se hicieron con los que tenían un altísimo contacto con el virus, como el personal médico, como los familiares que trataban pacientes con COVID, etcétera, y por qué no se enfermaban. Y resulta que el secreto estaba en la diferencia en la microbiota, era que tenían porcentaje de bifidobacteria y no sé si de Akkermansia o cuál era la otra, pero de estas gérmenes que producen butiratos y de esos gérmenes sabemos que Sí, de Faecalibacterium, como Fecalibacterium, ese sí, Fecalibacterium. todos los, sí, todo, en general ese y todo lo que son bacterias que van a producir butirato, ¿no? Como que aparece, como que aparentemente esa producción de butirato, es la que también, bueno, el butirato es un antiinflamatorio, ¿no? Como funciona de esa manera también. Ahora, una cuestión interesante con respecto a esto, esto de la inulina me parece un recurso interesante, pero el dilema mío personal es que parecería que las estadísticas como que lo están confirmando, es el hecho de que ¿qué hacemos frente a la recrudescencia de las infecciones? Sacamos el niño de la guardería, sacamos de la escuela, nos quedamos en la casa, nos ponemos mascarilla, no vamos a los sitios públicos, nos tratamos con antibióticos y cuando, al mínimo síntoma. ¿Qué es lo que ha hecho las sociedades más desarrolladas y más afluentes como Estados Unidos, en las cuales el uso de antibióticos, el uso de, digamos, de el disminuir, para defendernos nosotros, disminuir nuestro contacto con los posibles agresores como la defensa principal? Y parecería que la respuesta está por otro lado, que la mejor forma de defendernos o de fluir con lo que la vida nos pone delante es estar en contacto con eso, pero obviamente en óptimas condiciones, ¿verdad? Inclusive, gérmenes como por ejemplo que encontramos en la microbiota, que muchas veces se consideran patógenos, como el Blastocystis hominis, donde hay menos Blastocystis hominis, o sea, que es una de las bacterias que los exámenes convencionales de ese muchas veces tienen y los médicos inmediatamente ponemos tratamiento. Los estudios poblacionales grandes dicen que donde menos Blastocystis hominis hay, es donde hay más disbiosis, donde hay más problemas gastrointestinales, es donde hay más índices de masa corporal elevado, o sea, obesidad, es donde hay más prediabetes. Parecería que cuanto más nos defendemos en el sentido de aislarnos, nuestro sistema inmunológico pierde la capacidad de responder. En ese sentido, aquí, y como la inulina puede proteger a nuestros niños y quizás a los adultos también, obviamente es una punta interesantísima, están los estudios que hablan de la microbiota social. O sea, el estudio de la ciencia últimamente se ha centrado mucho en el efecto del estrés sobre nuestra salud, sobre la salud del Homo sapiens, el estrés sostenido que tiene nuestra sociedad desde hace 50, 70 años, que es diferente a lo que ha tenido la humanidad hace 3 millones de años. Y este estudio de la microbiota social dice que
el estudio de los mamíferos que tienen mayor expectativa de vida y mayor nivel de salud, se asocia mucho con la microbiota social, o sea, con los gérmenes que compartimos con nuestra mamá en primer lugar, que son los verticales, los que vienen de arriba, los que mamá y papá también influyeron para que recibamos nosotros como hijos, y los horizontales, los que recibimos de nuestro entorno, en la lactancia, en la infancia y en la edad adulta. Las personas con mayor interacción social, con mayor apoyo maternal, con un parto natural que ya recibió gérmenes, parecería que le da una protección a su sistema inmunológico que se asocia y en todos los mamíferos, no solo en el hombre, la microbiota social como un factor elemental contrapunteando, o sea, en, eh, dando una respuesta, un camino de investigación distinto al del estrés. El del estrés es el factor deleterio, el factor malo que nos está afectando y estamos investigando, pero la mejor forma de darle a vuelta y entrar por otro lado tal vez es la interacción, fortalecer nuestros lazos, fortalecer nuestra microbiota en el sentido social. Y los estudios de los pueblos azules lo confirman, o sea, es muy buena la alimentación, es muy bueno el descanso, muy bueno el ejercicio, es muy buena la tranquilidad, pero es un factor tan importante como todos esos, es verdaderamente la interacción social. Entonces, frente a las gripes del invierno, frente a los virus, la inulina es una respuesta, pero ¿qué actitud tomamos frente nos aislamos y con mascarillas, con casas, con filtros, con antisépticos, o interactuamos para, en cierta forma, inmunizarnos en nuestro contacto? Es un dilema que, bueno, que no tiene respuesta, que yo intuitivamente siempre he tenido la orientación de que la vida es un riesgo divino y por lo tanto eliminar el riesgo no nos defiende, sino que nos debilita. Eh, pero todo en su debido, yo sé que soy un poco entusiasta además en este aspecto, pero me gustaría escuchar tu opinión sobre eso, Cecilia. Lo de la inulina me parece un estudio serio, increíble, pero estos temas, y ustedes que empezando el invierno, y las mamás y los papás con niños pequeños, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? No, no, ni que hablar que nada de aislarse, ¿no? Yo creo que no va por ahí. O sea, lo mejor que uno puede hacer es alimentarse bien y bueno, tratar de estar al menos en algún momento del día en que al mediodía o lo que sea, bueno, salir y estar un poco también en contacto con la naturaleza, exponerse al sol dentro de lo posible. Este, Incluso, bueno, lo que habíamos hablado la otra vez, ¿no? Esa exposición al sol también tiene como su interacción con la microbiota, si bien no se sabe exactamente cómo, pero bueno, a través de la vitamina D, todas esas cosas son importantes. Yo creo que aislarse lleva a un estado cada vez peor, ¿no? O sea, todo ese afán de higiene, limpieza y demás, es totalmente contradictorio. Creo que exponerse está muy bueno, uno va entrenando su sistema inmune y bueno, sí, exponerse con conciencia, o sea, comiendo bien, o sea, teniendo como ciertos elementos que hagan que uno pueda lidiar con lo que sea que venga, o sea, Excelente, excelente. Bueno, creo que hemos tratado muchos temas. Me gustó mucho el nombre del curso ese de esta doctora australiana, Intimate, Intimate ¿cómo Ecology. era? Ecología íntima. Qué título, qué concepto tan bello, porque creo que sumaba todo lo que hemos hablado, la intimidad, que no es sinónimo de genitalidad, pero la genitalidad es parte de la intimidad. Es algo que yo creo que es una medicina o un recurso emocional que le echamos mano con con muy poca frecuencia. La intimidad, o sea, el poder hablar de nuestras emociones, y en
con esta coletilla de ecológico. Me suena como música verdaderamente. Creo que esto es un llamado a que cada uno de nosotros haga un análisis. ¿Cómo anda la intimidad? En primer lugar, conmigo mismo. ¿Estoy cerca de mí mismo o vivo muy lejos de donde está mi verdadero centro? Y eso, bueno, todos los estudios dicen que esta locura de las redes sociales, de la satisfacción inmediata, del TikTok, de no sé qué, nos hace estar muy lejos de nuestra esencia. Entonces, la intimidad en primer lugar, intimidad con nosotros mismos. En segundo lugar, la intimidad en estos temas que hemos tratado, en la parte sexual no limitada a la genitalidad, sino que incluye la sensualidad. Y la sensualidad, la atracción entre los sexos es una energía maravillosa. Cuando nosotros la elevamos con nuestro sentimiento, con nuestra conciencia, verdaderamente conseguimos cosas increíbles. Y para terminar, yo quisiera decir una anécdota que habla de la fuerza verdaderamente de la energía sexual, que yo lo viví con mi hija primogénita. O sea, yo corría por un bosque, empecé a correr por un bosque que nunca andaba, y en ese bosque yo corría y me lanzaban ramas de arriba, y un día me mojo, yo no veo mucho, no, o sea, no miraba mucho para arriba porque estaba pendiente, no, el camino no era muy plano. Pronto cae una gota, vuelo y huele a pipí. Miro para arriba y son monos capuchinos que me seguían por arriba y estaban molestos porque yo me estaba metiendo en su bosque. Corría y bueno, y 1, 2 días, 3, y la misma cosa. Entonces me tengo que hacer amigo de estos monos. Agarré y empecé a llevar cambures, bananas, pero no había forma de darlo. El bosque llegaba a una playa, yo me fui hasta la playa, dejé los cambures, las bananas en un árbol y me fui para la playa para que, bueno, estaban todos los monos, como 8 o 10 monos, eran siempre la misma colonia. El mono dominante se veía por su tamaño, mucho más grande, era el que estaba más arriba y con más gestualidad de bravo. Cuando veo mi sorpresa, una mona baja y agarra cambur. Al otro día vengo yo, a la semana la mona agarraba las bananas de mi mano. O sea, entonces, y el mono arriba enojadísimo, siempre. Y mientras corría me seguían lanzando palos. Entonces yo tengo mi hija Valentina, que es la primogénita, tenía 9 o 10 años, ella nació en el 76, fue en el 84, 85. Le digo, Valentina, vente conmigo, que hay una mona mansita, que come las frutas de mi mano. ¿Quieres venir conmigo? Sí. Entonces me traigo a Valentina. Ya no había bananas en mi casa y llevé tomate. Vamos a ver si funciona con los tomates. Vamos corriendo, los monos arriba, no nos lanzaron palos, no sé, como que balanceamos la energía yin yang. Llegamos a la playa, Valentina mucho miedo, y le digo, Valentina, ay, llévale el tomate, pónselo ahí, todos los monos arriba, ¿no? Pónselo ahí, que la mona esa que está ahí va a bajar, esa es la que es mansita, vas a ver tú que te lo va a sacar de la mano. Entonces ella va media temerosa, se arrima al árbol y no haya cómo poner el tomate. Y adivinen qué, cuando logra poner el tomate, ¿quién baja a buscarlo? No bajó la mona, bajó el mono, derretido, con una ternura. O sea, eso a mí bueno, y siempre lo hablo con todos mis hijos y digo, bueno, eso habla verdaderamente, eso es atracción, eso es una energía que está ahí, que muchas veces nosotros estamos insensibles, no la vemos, pero es una energía maravillosa cuando nosotros la canalizamos con el amor incondicional, verdaderamente puede transformarse en una terapia que está como mucha intimidad, feliz intimidad podamos practicar en nuestra vida. Bueno, Miguel, hasta la próxima entonces.